Ya, vamos entonces a hablar, seguimos hablando de romanticismo, ya, con el profe Marcelo, supongo que lo están viendo desde el lado de la literatura, desde el lado más artístico, nosotros lo vamos a ver desde el lado más político, y cómo es que esta idea de romanticismo hace su bajada a Chile y deja como la embarrada en la historia de Chile en los primeros años de vida republicana. Ya vamos a hablar entonces hoy día de la sociedad de la igualdad, ya que es algo que poco se conoce o poco se trabaja, pero es súper interesante lo que pasaba en Chile. Yo creo que a varios de ustedes les va a hacer como mucho sentido. Un poco hay que preguntarse, bueno, ¿qué pasa con Chile después de la independencia? ¿Ya? La independencia es la eterna discusión por, bueno, cómo somos más libres, cómo somos más autónomos, cómo nos autogobernamos. Y depender de otro, igual es fácil, ¿ya? Cuando ustedes, por ejemplo, viven con sus padres, igual es fácil, porque hay cosas que ustedes no se preocupan, ¿ya? Ustedes no se preocupan de pagar las cuentas, ustedes no se preocupan, no sé, muchas veces de hacer el almuerzo, quizás algunos sí, ¿ya? Pero tienen responsabilidades que igual son acotadas. El ser independiente completamente implica hacerme cargo de muchas cosas que yo, estando dominado por otro, no lograba visualizar. Y en ese sentido, una de las preguntas que surge en los países independientes es, bueno, ¿y cómo queremos que sea Chile? ¿Ya? ¿Cómo queremos fundar este nuevo país? Y ahí entonces aparecen múltiples posibilidades, ¿ya? Pero circunscribiéndonos un poco a la época, lo vamos a acotar a dos grandes modelos, ¿ya? O a dos grandes movimientos. Después de la independencia y después de que a Bernardo Higgins le pidieran la renuncia, Bernardo Higgins es acusado de ser un líder autoritario, ¿ya? En 1823 a Bernardo Higgins se le acusa de haber mandado a matar a los hermanos Carrera, ¿cierto? De haber mandado a matar a Manuel Rodríguez y de conservar el poder completamente para sí mismo. Entonces, los chilenos o la élite de la época dice, bueno, salimos del poder del rey para quedar concentrados en el poder como de un pequeño monarca que es Bernardo Higgins, que se cree rey, ¿cierto? Por lo tanto, Higgins en el 23 le piden la abdicación, le piden la renuncia. Eso es como lo peor que le puede pasar a una persona en la vida, que le pidan la renuncia. Entonces él renuncia y se va a vivir entonces al exilio a Perú, ya, a un autoexilio. Y los chilenos se quedan acá, bueno, ya no está Bernardo Higgins, que era como el líder autoritario que teníamos. Entonces, ¿qué hacemos? Y hay dos grandes bandos. Bueno, en realidad hay cinco, ya, pero yo les voy a hablar de dos hoy día. Igual voy a mencionar los otros y les voy a contar de qué eran los otros. Por un lado estaban los conservadores, ya, o llamados despectivamente pelucones, ya, pelucones porque simbolizaban la figura del español antiguo, ¿cierto? Que usaba estas pelucas blancas. Eh, y cuando hablamos entonces de conservadurismo, estamos hablando de aquel grupo político, ¿cierto? Estamos hablando siempre de la élite. El pueblo aquí no piensa, ¿ya? Porque el pueblo es ignorante en su mayoría. El pueblo no sabe leer ni escribir, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando solo como de una élite en Santiago, en Concepción y en La Serena. Esto es lo que piensa como la gente educada de la época. Los conservadores entonces quieren mantener el legado de la Iglesia Católica, ¿ya? El legado de la Iglesia. ¿Esto qué significa? Que Chile tenía que ser un Estado católico. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Quién me lo podría decir? ¿A qué se refiere con ser un Estado católico? ¿Sí? Ah, chuta. No sé cómo relacionarlo con el Estado. Ya, pero ¿se les ocurre algo, no? Ir como a las Que reglas de la las... iglesia. Sí, Exacto, que las leyes del Estado sean las leyes de la Iglesia. Ya, por lo tanto, en una época donde ya habían, por ejemplo, protestantes, habían evangélicos, habían otras religiones, todo aquel que profesa otra religión queda marginado de la vida pública, ¿ya? Ni pensar en los ateos, o sea, los ateos se van al infierno, ¿ya? Por lo tanto,
cuando la Iglesia Católica, ¿cierto?, gobierna en conjunto con el Estado, es como una figura casi medieval. En la época media, en la edad medieval, perdón, en la Edad Media, los reyes eran nombrados por los papas y los papas eran nombrados por los reyes. Entonces, en el fondo, lo que quieren los conservadores, ¿cierto?, es mantener a la Iglesia Católica, y como súper bien lo dice el Nacho, las leyes de la Iglesia Católica sean las leyes de los ciudadanos chilenos, ¿ya? Por lo tanto, eso es para la época súper restrictivo, hoy día restrictivo, para la época también lo era restrictivo, ya porque no permitía la libertad de culto, porque le daba un exceso de poder a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por ejemplo, llevaba las actas de nacimiento, de defunción, casaba gente, sabía entonces todo lo que podía pasar con la ciudadanía común y corriente. Se inmiscuía en temas que no correspondían, ya por lo tanto tenemos una sociedad que es súper conservadora, súper moralista, ¿ya? Y donde no hay libertades individuales. Los conservadores quieren eso, ¿ya? En el fondo es como conservar el antiguo régimen colonial, pero sin los reyes de España, ¿ya? Sino que sean ellos los que lleven el gobierno en Chile. Por otro lado, estaban los liberales, que son todo lo contrario, y que eran llamados pipiolos, ¿ya? Eso es como una ofensa en la época, es como un polluelo, así como los pollos, ¿ya? Los pollos eran los pipiolos, eran los liberales. Generalmente eran jóvenes, ¿ya? Vamos a caracterizar. Estos son viejos, los conservadores son la mayoría viejos. Son jóvenes, ¿cierto?, de ideas liberales que buscan separar la Iglesia del Estado. Eso se llama, entonces, construir un Estado laico. ¿Ya? Cuando hablamos de Estado laico, dígame. ¿Ellos buscaban simplemente separar la iglesia o como, entre comillas, eliminarla? No, buscaban separarla. Ellos respetaban a la gente que era católica, Okay. pero creían que no solo los católicos tenían derechos civiles, sino que también otras religiones o, por ejemplo, otras creencias. La mayoría de los jóvenes liberales son ateos, entonces no creen en la iglesia. Dígame. Los liberales no se imponen ante una religión. Exacto. Como son los conservadores. Exacto. El liberal abre el espectro, ¿cierto? Dice, bueno, yo puedo ser conservador, o puedo ser liberal, o puedo ser, no sé, evangélico, o puedo no tener religión. En cambio, como bien hace la salvedad Larraín, el conservador impone su pensamiento. Es un poco, lo voy a llevar como al presente, un poco como lo que pasa con las leyes de aborto, ¿ya? Por ejemplo, la gente que es contraria al aborto impone como la imposibilidad de abortar a todos, ¿cierto? Al estar prohibido el aborto, ¿cierto? Eso es una imposición a una sociedad completa, y es una imposición basada en una idea religiosa, no en una idea científica. Mientras que la gente que es pro aborto, por ejemplo, las mujeres feministas, no es que anden con pastillas abortivas repartiéndolas por la sociedad, sino que el que existe una ley pro aborto abre la posibilidad. Si yo quiero tener una guagua, la tengo. Si no la quiero tener, bueno, el Estado me garantiza las posibilidades, ¿cierto?, para yo poder realizarme un aborto seguro. Entonces, un poco como eso. Un poco esta discusión conservadora-liberal es una discusión que sigue súper vigente en nuestro país, ¿ya? Y por eso yo les traigo como estas dos. Hubo otros bandos, hubo o'higginistas, nostálgicos del poder de O'Higgins, ¿ya? Gente que decía, no, Chile no va a funcionar sin la figura de O'Higgins. Estaban ¿cómo se llaman estos? Los federalistas. Estaban los federalistas que querían que Chile fuera como Estados Unidos, ya que en vez de dividirnos en provincias, nos dividiéramos en estados, y cada estado tuviera su ley, ¿ya? Ellos, los federalistas, son amigos de los pipiolos. ¿Profe? Dígame. ¿La única diferencia entre un estado y una región es el tema de las leyes?
Sí, y también las autoridades, ya que cada estado tiene sus autoridades. Piensen en Estados Unidos, cada estado tiene su gobernador, Son ¿cierto? individuales. Ujú. Claro, funcionan como entidades individuales, pero ante un conflicto bélico, por ejemplo, todos los estados norteamericanos se juntan y son los Sí. Estados Unidos, ¿ya? Ujú. Entonces, en este como ordenamiento, vamos a tener a los liberales muy amigos de los federalistas, como mirando las ideas de Estados Unidos, y a los conservadores y pelucones, amigos de los estanqueros, ¿ya? Y aquí me voy a detener, porque aquí aparece la figura más determinante del siglo XIX de la historia de Chile, que es la figura de Diego Portales. Diego Portales, les voy a mostrar más adelante una foto de él, ¿ya? Diego Portales es un comerciante de clase alta que se dedica como a negocios no muy limpios de la época. Ya él se dedica a comerciar tabaco y juegos de azar. Juegos y tabaco estaban prohibidos por la corona española, porque la corona era súper católica, ya súper hiper mega católica. Entonces, Diego Portales es un hombre que se mete en política no porque a él le interese la política, a él le interesaba hacer bien sus negocios, ¿ya? Por lo tanto, él se mete en política y se convierte en una persona extrañamente creíble y en una persona que va a determinar el curso de la política en Chile, yo diría, hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces vamos a tener, chiquillos, que Chile está dividido en dos. Después de la independencia, están entonces, por un lado, los conservadores, cuya idea principal es gobernemos con la iglesia, para que tengamos orden, para que tengamos una sociedad éticamente y moralmente ejemplar, y por otro lado están los liberales o pipiolos, amigos de los federalistas, que quieren conformar entonces un Estado laico. El 17 de abril de 1830 se lleva a cabo la primera guerra civil de nuestra historia, ya que es la batalla del Ircay. Finaliza el 17 de abril de 1830 con la batalla del Ircay, donde lamentablemente pierden los liberales, ¿cierto? Y se impone el régimen conservador. Chile entonces, a partir de 1831 hasta el año 61, va a estar regido por las ideas de Diego Portales, ¿ya? Aquí como que todo se derrumba en la historia de Chile, ¿ya? Todo el proyecto hermoso que pudimos haber sido se va a pique, ¿ya? Esto es opinión personal, ¿ya? Chiquillos, Diego Portales, ¿cuáles eran las ideas de Diego Portales? Primero, Diego Portales creía que para que un país funcionara debía haber un poder ejecutivo, es decir, un presidente que fuera autoritario, ¿ya? Es decir, una figura igual que la de Bernardo Higgins, autoritario, ¿ya? Un hombre ejemplar, un hombre entonces que sea capaz de dirigir al país. Por otro lado, creía que el Estado, ¿cierto? O las instituciones debían estar por sobre las personas, ¿ya? Es decir, el Estado tiene que funcionar para que los negocios funcionen, ¿ya? Para que la vida pueda funcionar, ¿ya? Todo a disposición entonces de que el país completo funcione. Él tenía una idea del orden. Según Portales dice, la obtención del orden interno es una tarea prioritaria. Un país que funciona es un país ordenado, ¿ya? Para ello entonces él creó la Guardia Nacional. En esta época no existían ni carabineros ni militares, sino que la Guardia Nacional. La Guardia Nacional estaba compuesta por ciudadanos generalmente de clase alta. Eran los hijos de la clase alta que se dedicaban entonces a vigilar en las noches que la cosa funcionara, ¿ya? Esta Guardia Nacional, además, tiene valores supernacionalistas, ¿ya? Como aparece la idea del ser chileno y de que el chileno es más bacán que el resto de los vecinos, ¿ya? Él creía entonces que estas fuerzas armadas, ¿cierto? O un futuro ejército debía obedecer al ejecutivo, ¿ya? En esta época existía el ejército, pero no el ejército como de a pie. eh, eh, Esa es una idea que Carlos Ibáñez del Campo va a fortalecer en el siglo XX. En esta época existe, pero no está muy profesionalizado el ejército. Es el ejército que alcanzó la independencia, ¿ya? Pero Portales creía entonces que el
las Fuerzas Armadas, ¿cierto? O el ejército debía obedecer al poder ejecutivo, es decir, el presidente está sobre los militares, ¿ya? Y aquellos entonces que fueran liberales o aquellos que fueran rebeldes a la figura del presidente van a ser expulsados. Creía entonces en la idea de la seguridad nacional, ¿ya? Desconfiaba de los países vecinos y por lo tanto Chile no va a tener buenas relaciones como con sus vecinos hasta mucho tiempo más adelante. Y finalmente, Diego Portales creía que el Estado era el que debía dar el ejemplo a la ciudadanía. Él creía, y tiene una concepción súper peyorativa de los chilenos, él cree que los chilenos somos borrachos, somos flojos, somos alcohólicos, por lo tanto, el único modelo de virtud era el Estado y era quienes nos gobernaban. Por lo tanto, ellos debían ser figuras intachables, ¿ya? Lo dijo Diego Portales, ¿ya? Diego Portales, que era un asiduo visitante a las chinganas de la época, ¿ya? A él le gustaba, las chinganas eran como las fondas, como los cabarets de la época, ¿ya? Él lo decía de día, pero de noche tenía otro comportamiento. Entonces, estas ideas van a quedar plasmadas en la Constitución de 1833. ¿Cómo creen ustedes que fue la Constitución del 33? Ahí está Diego Portales. Si él creía eso, y más encima habían ganado los conservadores. ¿Qué ideas entonces van a regir a Chile desde 1833 hasta 1925? Si es una constitución conservadora, ¿qué rol tenía la Iglesia? La iglesia tenía mucho poder sobre la ciudadanía. Era como la ley. Bien, por lo tanto, vamos a tener que Chile es un Estado católico desde 1833 hasta 1925, ya que es cuando Alessandri cambia la Constitución, ¿ya? Vamos a tener entonces un Estado católico, un poder ejecutivo fuerte, un poder ejecutivo. ¿Esto qué significa? Que el presidente va a tener facultades por sobre el Congreso o por sobre los tribunales de justicia, ¿ya? Lo que va a ser bueno y malo, ¿ya? Bueno, porque va a permitir entonces al presidente llevar a cabo ciertas tareas o ciertas promesas de campaña, pero también va a ser malo porque va a llevar una crisis en el año 1891, ¿ya? ¿Qué otra característica pudo tener la Constitución de Portales? ¿Qué buscaba Diego Portales en el fondo? Porque él busca la estabilidad política, pero ¿por qué busca la estabilidad política? Por sus comercios. ¿Cierto? Entonces vamos a poner, o vamos a escribir acá, que la Constitución establece, ¿cierto?, una estabilidad política, pero Chile entonces se preocupa más del comercio desde sus orígenes. Desde sus orígenes Chile se ha preocupado más de ser un país que comercia, que comercializa, que vende, que compra, que es seguro en términos económicos, más que seguro en términos humanitarios, ¿ya? Y eso es súper determinante como en la historia de Chile, ¿ya? Pero dentro de este orden conservador aparece una figura que es poco mencionada en la historia de Chile, y es Francisco Bilbao, ¿ya? Les voy a contar un poco quién es Francisco Bilbao. Francisco Bilbao es un liberal. Él, bueno, vivió en Francia, pero cuando estaba acá en Chile, bueno, él hace la típica trayectoria de los liberales, estudia en el Instituto Nacional, luego se va a estudiar a Francia, y en Francia entonces se va como a empapar de las ideas liberales, ¿cierto? De esta idea de querer separar a la Iglesia del Estado, que la Iglesia más bien coarta las libertades individuales en vez de permitirlas. Por lo tanto, él, a su regreso de sus estudios en Francia, se va a iniciar en la vida pública y va a escribir un libro que se llama Sociabilidad Chilena. Y ahí Bilbao le da duro a la Iglesia Católica. Él dice, bueno, uno de los culpables de todos nuestros males es la Iglesia Católica. Tenemos que sacar a la Iglesia Católica de la vida pública, ya, porque no nos permite ser personas más libres.
llama entonces a Chile a una transformación democrática, critica entonces los privilegios que tiene la Iglesia, y tras este polémico escrito, Francisco Bilbao va a ser enjuiciado ya en Chile, va a ser acusado de blasfemia, ¿ya? Blasfemia es como atentar contra la Iglesia, es como ser casi satánico en la época, ¿ya? Y va a ser excomulgado. Él va a ser el primer chileno en ser excomulgado por parte del Vaticano. Bilbao, cuando le llegó la excomunión, igual que Martín Lutero, la rompió, ya le dio lo mismo, así como que llegó, fue a una plaza pública y la rompió. Por lo tanto, luego de este juicio, él nuevamente se pega como un tour por Europa y vuelve entonces recargado de ideas, y en el año 1848, él llega a Chile nuevamente y funda una agrupación que se llamó la Sociedad de la Igualdad, ¿ya? La Sociedad de la Igualdad fue una organización política, dice, de Chile, fundada a partir del Club de la Reforma, ya que eran intelectuales chilenos que se juntaban, ¿cierto?, a hablar de libertad. Todos están relacionados con la masonería, ¿ya? Hablaban entonces de la libertad, de la igualdad, ¿cierto?, de cómo construir un país un poco más justo, pero siempre se habían quedado como en el discurso. Cuando llega Francisco Bilbao dice, bueno, armemos un partido político, demos la pelea, vamos a las elecciones, ¿ya? Y la Sociedad de la Igualdad tenía como una especie de juramento, ¿ya? Y aquí es donde entra el romanticismo, porque no solamente eran liberales, sino que muchas de sus ideas tenían que ver también con ideas románticas. Primero dice, ¿reconocéis la soberanía de la razón como autoridad de autoridades? Para poder ingresar a la Sociedad de la Igualdad uno tenía que hacer esta como declamación. Segundo, ¿reconocéis la soberanía del pueblo como base de toda política? Y tercero, ¿reconocéis el amor y la fraternidad universal como vida moral? Por lo tanto, lo que mueve a la Sociedad de la Igualdad y lo que mueve a estos liberales es, primero, la razón, más que la creencia o la fe. Segundo, ¿cierto?, la creencia en que el pueblo es soberano y no que una élite puede manejar al pueblo. Y en tercer lugar, ¿cierto?, que lo que tiene que mover a las sociedades es el amor y la fraternidad. Esto está muy como relacionado con las ideas de la Revolución Francesa, ¿ya? Son revolucionarios los integrantes de la Sociedad de la Igualdad. ¿Qué hizo la Sociedad de la Igualdad? ¿Ya? Esta sociedad contemplaba la creación de escuelas gratuitas. Ellos crearon escuelas gratuitas, baños públicos, algo súper extraño. En esta época mucha gente vive en la indigencia, por lo tanto el tener acceso a un baño público era darle un poco de dignidad a las personas. Bancos de obreros, ¿ya? Miren, todos los integrantes de la Sociedad de la Igualdad, la mayoría son de plata, tienen mucha plata, ¿ya? Por lo tanto, van a poner a disposición como sus riquezas para poder ayudar entonces a obreros o a gente que lo necesite, ¿ya? Montes de Piedad, los Montepío, que es cuando muere el padre de familia, se le da una pensión de por vida a la mujer para que pueda entonces vivir. La Sociedad de la Igualdad es una sociedad feminista también, ya ellos pelean y luchan por la educación de la mujer. Se iniciaron entonces clases de inglés para obreros, estamos hablando de 1850, también de economía, música, aritmética, entre otras asignaturas, ¿ya? Esa es como una obra concreta de la Sociedad de la Igualdad. Acá tenemos entonces como algunas ideas, ¿ya? Voy a parar un poco. ¿Qué piensan ustedes de la Sociedad de la Igualdad? Igual, en esta época se les acusaba como de brujos, porque ellos se juntaban de noche, escondidos de la iglesia, ¿ya? Porque si sabían que estaban haciendo estas cosas, los echaban a todos del país. ¿Qué piensan de esto? ¿De estas acciones? O los mataban también, los torturaban. Los torturaban, ¿cierto? O aparecían muertos, algunos integrantes, ¿ya? Sí. Por eso la iglesia los acusó de brujos, como ellos se juntan a hacer brujerías, decían. Entonces, la gente que no los conocía, bueno, les tenía un poco de miedo, ¿ya? De hecho, hay como un mito
de Francisco Bilbao, como que creían que era un vampiro en esta época, ¿ya? Así es la ignorancia como en el periodo, ¿ya? Y claro, y los más conservadores finalmente lo terminan acusando como de comunista, finalmente, ¿ya? La reestructuración entonces dice del sistema impositivo, el mejor trato de los humildes en los juzgados civiles, esto es como los ideales de la sociedad de la igualdad, en los cuarteles de la Guardia Nacional, mejoras en la policía, libertad y protección laboral, educación popular, mejorar la higiene pública, ya una época de pestes, nosotros que estamos en cuarentena, en esta época el cólera, el tifus, todas esas enfermedades son como muy fáciles de contraer. Aumento de la existencia de moneda divisionaria, ¿cierto? Que facilita el comercio y favorecía a los sectores más pobres. Protección de la industria nacional, ya, es decir, que no todo llegue de afuera, sino que se reactive la economía local. Por ejemplo, reivindicar a los artesanos que buscaban protección de la competencia industrial extranjera. Ya, ahí hay entonces casi un programa político por parte de los liberales, en este caso de la sociedad de la igualdad, ¿ya? Y todo esto llega como a su clímax, ¿cierto? En el año 1851, cuando nuevamente Bilbao, José Victorino Lastarria, que es otro liberal, Santiago Arcos, Benjamín Vicuña Maquena, lideran la revolución de 1851, que es la segunda guerra civil que tiene nuestro país, ¿ya? Chile ha tenido tres grandes guerras civiles. Lircay, en 1830, la de 1851 y la de 1891, que finalmente, y son todas liberales contra conservadores, ¿ya? Iglesia católica versus Estado laico, ¿ya? Busca poner fin entonces al conservadurismo y a la Constitución del 33. ¿Cómo creen ustedes que les fue? ¿Ganaron? ¿Perdieron? Muy mal. Perdieron. Perdieron, si los buenos No. siempre pierden. Debe ser En optimista. este país ganan los malos, siempre ganan los malos. Pero ¿cuándo? Pero, no sé, soy Gil, pero ¿cuándo dejó de ser Chile un estado ¿Conservador? cristiano? Ya, legalmente en 1833. Sin embargo, pese a que la Constitución hoy día dice que Chile es un estado laico, yo no sé si está en estado laico todavía, ¿ya? Yo no sé si somos un país liberal, ¿ya? ¿Ustedes qué piensan al respecto? No somos un país liberal. O sea, país laico, evidentemente no, porque si no existirían la cantidad de colegios religiosos que existen. Sí, Es que, profe, la rayen hace mucho rato porque venimos del mismo colegio y el CCM es el colegio más religioso que hay en San Miguel. Claro. Por Ahora, la religión. ya, Ujú. ahora, ya, ustedes que ya son más grandes, ¿cierto? Están entrando como a la adultez. ¿Qué significó para ustedes, por ejemplo, el crecer en colegios católicos? Clases perdidas y tiempo perdido también. Yo creo que es muy brígido para la infancia crecer como en colegios católicos, porque como que te inculcan mucho la culpa, como el sentimiento de culpa. Sí, es demasiado imponente. Por ejemplo, yo a veces tenía el polerón el polar del colegio que tiene el insignia y todo, sucio, por lo que sea, y me mandaban papeleta por ir con un polerón azul marino, sin la Sí, es insignia. verdad. Me mandaban papeleta. Claro. Me sacaban de la sala y me mandaban a la inspectoría a hablar con la monja. Ya. Por Solo ir, Te por ir hace sentir solo con un polerón como- distinto. Te hacen sentir culpable por ser distinto a lo que ellos te dicen. Y eso es muy brígido. Es Ya, muy claro. brígido. O sea, y es brígido a todo nivel, o es brígido como, imagínense niños que están formando su personalidad, como a el mí crecer. Dígame. me hacían, o sea, me imponían leer la Biblia ¿Leer? todos los días que íbamos al colegio. Imposible. No, la Biblia. La Biblia, teníamos que Sí. buscar el Sí. versículo y leerlo. Sí. Nos llevaban a Profe, capillas también. yo no sé si usted ha visto a mi hermano, por ejemplo. ¿Usted conoce a mi hermano, chico? ¿No? Ya, bueno, algunos de aquí lo cachan. ¿Ya? Ustedes cachan que mi hermano es chascón,
¿ya? Tiene su pelo clarito con rulos chascón. Rulitos. ¿Chascón yo, chascón o chascón Chascón Leo tú. ahora? Chascón tú. No. ¿Ya? Chascón nivel Daniel. Y él desde chiquitito ha tenido muchos rulos, entonces siempre lo retan por ir con el pelo largo. Siempre. Y ahora que tiene que hacer clases online, ahora que está acá en la casa, incluso así lo retan. Por la clase online. Ahora, ya miren, en ese ejemplo que puede parecer súper inocente o súper sencillo, como el pedirle a un niño que se corte su pelo, por ejemplo, Nas Bauer, ¿qué pasaría si a ti te obligáramos a cortarte tu pelo? Me voy del colegio. ¿Ya? ¿Y por qué te vas del colegio? ¿Por qué tan Porque intolerante? tan exagerado que esto pueda sonar o excesivo. Para mí mi pelo es parte de mi ser. De verdad. Es que no es excesivo, está Exacto. es totalmente correcto. Y nadie tiene por qué decirte que te tienes que cortar el pelo o que el pelo te hace más capaz o menos capaz de entender algo. La Pero apariencia cuando, física no tiene que ver con el conocimiento. pero cuando Nas Bauer dice algo fundamental, dice, si a mí me obligan a cortar mi pelo, y mi pelo es parte de mi ser, me están anulando mi forma de ser, me están Ujú, diciendo que como soy yo, no está está bien. mal. Claro, que no está bien que yo tenga el pelo crespo, por ejemplo. Y eso es como luchar contra mi propia naturaleza. Llevémoslo a otro plano. Si yo, no sé, soy lesbiana y estoy en un colegio católico, también comienzo a negar mi propia naturaleza. Y pasa lo que dice La Paz, ¿cierto? El crecer como apegado a una visión religiosa castigadora me hace crecer con culpa. Y eso genera entonces como un montón de traumas en los adultos posteriormente. Pero, Entonces, profe, dígame, perdón, también, aparte de generar trauma, te hacen sentir como siempre que estás mal, equivocado. claro, Uno claro, decía algo contrario y no, era y poco menos la oveja negra del lugar. Y a claro, veces uno tenía razón en dar a conocer situaciones de injusticia. claro. Entonces, además, no solo como castigador en lo físico, en lo aparente, sino que también en cómo yo pienso. Entonces surge la idea de, pucha, si pienso distinto, no soy aceptado. Si pienso distinto, entonces no puedo desenvolverme como en mi entorno. Por lo tanto, es súper complicado como crecer en un ambiente tan estrictamente religioso, ¿ya? Y por eso yo pienso que, no sé, los colegios deberían ser todos laicos, ¿ya? Ujú. Y ofrecerle a los niños la posibilidad, bueno, si tú quieres tener una religión, bueno, está abierta la posibilidad, pero no por imposición, ¿ya? Por lo tanto, y es un poco esa vivencia la que tiene Chile durante el siglo XIX, ya como de cómo somos un país más libre, cómo somos un país menos libre, ya sobre todo en relación a las libertades individuales. Eh, Él es entonces Francisco Bilbao, pues, igual que Nas Bauer, no se cortaba el pelo, ¿ya? Y él va a ser entonces acusado de blasfemo, va a ser expulsado por la Iglesia Católica, va a ser un perseguido político durante el gobierno de Montt, y finalmente, después del fracaso de intento de revolución, va a ser expulsado de Chile, definitivamente, ¿ya? De todos, bueno, José Victorino Lastarria va a seguir siendo un político importante. De hecho, él posteriormente escribe un texto, ojalá lo podamos ver, se llama El Manuscrito del Diablo, donde hace pebre a la sociedad chilena, así como que pela a todo el mundo. Y el otro que va a ser súper importante posteriormente va a ser Benjamín Vicuña Maquena, que se va a transformar en intendente de Santiago y que va a ser entonces uno de los mayores reformadores de la ciudad de Santiago. Va a construir el cerro, o sea, no lo va a construir, va a hermosear el Cerro Santa Lucía, va a hermosear toda la ciudad de Santiago, la va a hacer como París, ¿ya? Apuntando entonces a ideas más liberales, a la vida en ciudad, a que la gente saliera a las calles, ¿ya? Vamos a ver un pequeño video. Eh, Voy a dejar de compartir acá, esperen un minuto.
Vamos entonces acá. Pero es súper interesante cómo en Chile se da esa pugna, ¿ya? Y es interesante y es un poco la tarea que yo les dejé en el Classroom, que deben contestar una pregunta. Vamos a ver el video y de ahí vamos a la tarea. En relación a cómo habría sido Chile, por ejemplo, si en vez de haberlo fundado Diego Portales, lo hubiera fundado, no sé, Francisco Bilbao. ¿Cómo sería nuestra vida hoy día? ¿Ya? Sería muy distinta Vale. a cómo somos hoy. Ya, vamos a ver entonces un pequeño videito para los que estén preparando la PTU. Yo igual les voy a recomendar una serie, ¿ya? Para que preparen Historia de Chile. Es una serie que dieron hace un par de años en TVN, que se llama Algo habrán hecho por la historia de Chile, ¿ya? Así se llama. Es muy buena esa serie. Yo la vi en mi otro colegio. Vean la del capítulo 1, deben ser como 10 capítulos. Vean la del capítulo 1 y vayan haciendo resúmenes. Esa serie no es una serie como televisiva solamente, sino que la hizo un súper buen historiador que es Manuel Vicuña, ¿ya? Es un profe seco de la Católica. Voy a compartir entonces un pedacito de esa serie ahora para que veamos cómo eran estos liberales. ¿Ya? Pero igual es conveniente ver esa serie más que estar leyendo textos, como que a uno le queda claro, muy clara la historia de Chile, ¿ya? Entonces le vamos a dar play aquí. Fines de su mandato, Manuel Bulnes nombra como su sucesor a uno de sus ministros, Manuel Montt. Ay, Manuel, pero ¿cómo que nombra? ¿Y no hay elecciones presidenciales? Elecciones sí hay, pero solo vota cerca del 3% de la población. Solo hombres mayores de 25 años y que logren acreditar un mínimo de propiedad. Y la maquinaria de intervención electoral del Ejecutivo es avasalladora. No me parece muy democrático. Para nada, pero va a traer consecuencias. Estamos preparados. Ahora no nos van a enviar desprevenidos estos desgraciados. Por los reiterados fraudes electorales, nadie duda quién va a salir electo presidente. Manuel Montt. Por eso se están tomando las calles. ¿Y esos sacos? Son nueces y frutos secos que encontramos en una bodega. Esto es lo mismo que ocurrió en París hace 3 años atrás. La misma barricada. Los mismos sentimientos. Eusebio Lillo con el coronel Urriola están en la plaza de armas esperando los refuerzos para atacar. ¿Cuántos somos? Nosotros somos 300 hombres, aunque siguen llegando. Esperamos juntar unos 3.500 soldados. ¿Quiénes son? Miembros de la Sociedad de la Igualdad, conformada por intelectuales y artistas, además de artesanos y obreros. ¿Se definen? Como liberales de vanguardia, defensores de los trabajadores y enemigos del autoritarismo. Manuel, ¿estás seguro que estamos en 1851? Segurísimo. Benjamín Vicuña Maquena, 19 años, escritor y secretario de la Sociedad de la Igualdad. Francisco Bilbao, cofundador de la sociedad, escritor. Excomulgado en el año 1844 por sus constantes ataques contra la Iglesia. José Sapiola, autor del himno de Yungay. Y a continuación sus cómplices, los escritores Santiago Arcos, José Victorino Lajarra, Eusebio Lillo, el artesano Ambrosio Larrecheda, todos contagiados por ideas revolucionarias que llegan desde Europa. En este glorioso día pondremos fin a 20 años de atrasos y tinieblas. La Guardia Nacional es la milicia del gobierno que fortaleció Diego Portales. La Guardia Nacional. Ahí vienen
el camino. Los liberales y los conservadores están acostumbrados a resolver las cosas a balazos. ¡Pelotón! ¡Alto! No olvides esa cara. ¡Preparados! En unos años más va a librar grandes batallas, peleando por el otro bando. ¡Ciudadanos! ¡Tomen sus armas! ¡Y a luchar! ¡Apunten! ¡Viva el pueblo revolucionario! El levantamiento de los jóvenes de la Sociedad de la Igualdad representa el deseo de participación de muchos chilenos. En las elecciones presidenciales vence el candidato conservador Manuel Montt. Los liberales acusan fraude, se rebelan y marchan con un ejército desde Concepción a Santiago. Por su parte, el saliente presidente Manuel Bulnes comanda las tropas conservadoras hacia el sur. La batalla se produce en Loncomilla, en donde mueren 2.000 chilenos. La revolución liberal de 1851 ha fracasado. Es un nuevo intento de Concepción por resistirse al centralismo de Santiago. Ya. ¿Qué se veía ahí en ese video? Hoy me gustó, nunca, no sabía que existía. Lo encontré muy bueno, como me dieron ganas de verlo. Véanlo. Yo, como les digo, son como 12 capítulos de toda la historia de Chile. Los que preparan PTU, háganlo, pero y vayan haciendo un resumen, como de los capítulos. Lo único malo es que no incluye pueblo originario, ¿ya? Eso es como la única parte que no incluye, ¿ya? Pero desde la colonia en adelante es súper bueno, ¿ya? Pero, profe, ¿no que creo que le dedican un par de capítulos, uno a Lautaro y todo eso? Sí, pero eso en el contexto de la colonia. Ya cuando con Pedro Valdivia, de ahí en adelante. Sí. Ya, de hecho, parte con el descubrimiento de Chile. Desde ahí en adelante parte esa serie. Ya. Ya. ¿Qué les llama la atención del video? ¿Algo que les llame la atención? Yo ya lo había visto, de hecho me la vi entera en mi otro colegio. Y en lo de Lautaro muestran cómo se come el corazón. Es muy asquerosa esa parte. Yo se me acuerdo. Ya. Muy entretenido porque está ahí el Manuel Vicuña, el profe, como que de repente aparece entre las escenas, es entretenido. Él es muy serio, un profe muy serio. Es muy buena la serie. Como Como que muestra la historia como más entretenido y no sé, es muy buena. Eso. De hecho, es una copia de una serie argentina en Argentina Felipe Pigna, un historiador famoso, hizo la serie se llama Algo habrán hecho con la historia de Argentina. Entonces, acá en Chile compraron los derechos y la hicieron y la adaptaron a la historia nacional, ¿ya? Pero un poco, para que vamos finalizando, chiquillos, en ese video, ¿cierto? Se ve cómo eran las batallas. Ahora, el ejército o esta Guardia Nacional versus jóvenes. Ya son cabros chicos. Benjamín Vicuña tenía 19 años. Cuando va... Era súper joven. Cuando van a la batalla. Ahora igual son jóvenes de clase alta, no son jóvenes pobres. Sin embargo, son como una especie como de Robin Hood dentro de la historia de Chile. Ya como estos jóvenes que buscan una sociedad un poco más justa, ¿ya? Pero que sin embargo van a ser derrotados una, otra y otra y otra vez, ¿ya? Cuando estos ideales llegan así como a encarnarse en una figura política, van a ser en el año 1891, ¿cierto? Bueno, 1886, en la figura de José Manuel Balmaceda, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ya que si hay alguien romántico en la historia de Chile, es José Manuel Balmaceda, el mejor presidente después de Pedro Aguirre Cerda. Eso. Chiquillo, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Entonces ahora hacemos la tarea, ¿verdad? No, voy a compartir la tarea. Espérenme, aquí yo la escribí. Espérenme un poquito. Ay, se me fue. ¿Qué hice? Espérenme. ¿Profesora? Dígame. Es una pregunta. Sí. Las ideas que tenía Francisco Bilbao, ¿fueron inspiradas por cualquier otro gobierno de otro país o fueron de él
y nadie No, más. no, son inspiradas como en lo que pasa en Francia, por ejemplo. Ya después de la Revolución Francesa, los franceses eliminan a la Iglesia Católica como del Estado, la sacan del Estado, ¿ya? Por lo tanto, está inspirado como en la realidad de esos países, ¿ya? Tienen que responder, chiquillos, aquí vamos a echar como a volar la imaginación. Dice, el origen de nuestra historia republicana está determinado por el conservadurismo y por las ideas de Diego Portales, ¿cierto? Esta idea de orden, de seguridad, de mantener entonces la economía por sobre cualquier otro bien o interés nacional. La pregunta es, ¿cómo sería Chile en la actualidad si nuestro fundador hubiera sido Francisco Bilbao? ¿Cómo piensan ustedes que sería nuestro país? ¿Ya? Ahí tienen entonces... ¿Es en grupo? No, es individual, es una opinión personal, ¿ya? Por lo tanto, son 10 para las 5, 10 minutitos o 5 minutos, no se demoran nada en responder, y volvemos entonces a revisar las respuestas.